Buenas tardes, gracias por estar aquí en este cuarto día de la Semana de la Traducción 2024. El día de hoy nos da mucho gusto presentarles a nuestras dos ponentes de esta primera sesión. Tenemos a Claudia Antonella Arroyo Gutiérrez y a Maricielo Rengifo Jave, ambas de la carrera de Traducción e Interpretación de la Universidad César Vallejo de Perú, en la ciudad de Trujillo. Y el día de hoy nos van a presentar un trabajo cuyo objetivo fue el de describir las teorías relacionadas con la transcreación, específicamente en el campo médico, así como el impacto que tiene como proceso que se utiliza para mejorar la comunicación y comprensión de diferentes grupos. Este trabajo lo realizaron en conjunto con el doctor Edwin Eduardo Sagasti Toribio. Gracias, Maricielo y Claudia, por su participación y les cedo la palabra. Muy bien. Buenas tardes con todos los presentes. Como ya lo mencionó eh, el colega, mi nombre es Claudia Antonella Río Gutiérrez y junto con mi compañera Maricielo Rengifo Jave les vamos a presentar nuestro trabajo de investigación titulado Los beneficios clave de la transcreación en el campo médico. Somos estudiantes de la carrera de traducción e interpretación cursando justamente el 10º ciclo y que junto con nuestro coautor y también asesor del trabajo, el doctor Edwin Eduardo Sagasti Toribio, vamos a dar por aperturada la presentación del trabajo. Introducción. Bien. A lo largo de la existencia del ser humano, la medicina ha sido un elemento muy indispensable en su evolución, convirtiéndose en un pilar fundamental en la sociedad moderna, beneficiando la calidad de la salud y el bienestar de todas las personas. Según el autor Bung en el año 2011, percibe y considera la medicina como una ciencia que puede ser vista como una actividad o un organismo de conocimientos que ayuda a actuar frente a las observaciones de enfermedades. Este campo ha ido evolucionando de manera constante, adaptándose a los cambios debido a la globalización, a los desafíos que esta profesión emana y debido a los avances tecnológicos. De acuerdo con el Censo Poblacional de Estados Unidos, en el año 2022, se demostró que el grupo minoritario más grande en ese país es la población hispana, en la cual el español es el idioma más común en los hispanos que radican en los Estados Unidos, con una proporción del 62% de su población, por lo cual gran parte de este grupo minoritario no habla el idioma inglés. Debido a ello, es que existen muchas disparidades en el sector médico que enfrenta esta población teniendo como barrera lo que es el idioma inglés, la barrera idiomática. Dado que la medicina es un campo que ve en evolución y por ende necesita ser trascendental a pesar de las barreras lingüísticas y culturales, la traducción médica ocupa un lugar fundamental dentro de este campo de estudio, ya que funciona como un puente de comunicación e intercambio de conocimientos de un idioma hacia otro, contribuyendo de esta manera el entendimiento de la información relacionada a lo que es el sector salud. De acuerdo con el autor Paredes en el año 2020, manifiesta que la traducción médica es una especialidad muy importante e indispensable, ya que la mayoría de los progresos en medicina o farmacología deben ser accesibles para todo el mundo, lo que demanda la traducción de documentos pertinentes a diferentes idiomas, por la cual nos planteamos la siguiente problemática, ¿no? En algunas ocasiones, una traducción simple no es suficiente para poder transmitir con precisión la información médica, especialmente cuando se trata de conceptos culturales o términos específicos que dominen propiamente los que trabajan para el sector salud, incluyendo doctores y enfermeros o enfermeras. Es aquí donde entra en juego la transcreación, una técnica que forma parte de la traducción que no solo consiste en la transferencia de palabra por palabra, sino que busca adaptar el mensaje para que sea comprendido e importante para el público destinatario. Cuando se habla de adaptar el mensaje, no solamente se refiere a la adaptación lingüística que tiene que ver con el idioma, sino también a la adaptación cultural, ¿no? Obviamente respetando los lineamientos de lo que es la terminología en el campo médico. Problema y objetivos.
Como problema general, nos planteamos el siguiente: ¿cuál es el beneficio de la transcreación en el campo médico? Como objetivo general fue precisamente describir las teorías relacionadas a la transcreación en el campo médico, y los objetivos específicos fueron, primero, determinar el impacto que origina la transcreación, y segundo, realzar la importancia de la transcreación en el campo médico. Ok, iniciando con los principales antecedentes para... Siguiente, por favor. Ok. Para Barral et al. En el 2024, en su artículo de investigación Transcreating an Intended Teen Pregnancy Prevention Program for Latino Teens Living in Rural Communities, el cual tuvo como objetivo desarrollar un programa de prevención del embarazo adolescente que responda a las necesidades rurales implementando la transcreación. Este estudio fue de tipo cuantitativo y se realizó con miembros de 3 comunidades latinas rurales en Kansas. Finalmente, se concluyó que el contenido proporcionado era apropiado e interesante, y no solo se debía incluir valores culturales, sino también educación y recursos sobre salud mental y relaciones saludables. Del mismo modo, Nelson et al. En el 2024, en su artículo de investigación Beyond Translation, Transcreation of a Clinician's Guide to Structured Discussion about Health-Related Values with Latino Patients with Throat Cancer, el cual tuvo como objetivo garantizar la traducción exacta y la adecuación cultural de una guía diseñada para ayudar a los oncólogos a proporcionar una atención mucho más personalizada a los pacientes latinos hispanohablantes con cáncer. Se utilizó la entrevista como instrumento y se aplicó a 27 personas hispanohablantes. Los resultados demostraron que los representantes de diversas comunidades latinas abordaron la comprensibilidad, la aceptabilidad, la relevancia y la capacidad de respuesta de la guía, debido a que se pasó de la traducción a la transcreación, con el fin de ayudar a fomentar la inclusión, la equidad, la sensibilidad cultural en la atención y comunicación oncológica. Para Piñero, en el 2018, en su trabajo de investigación Systematic Transcreation of Soft-Held Smoking Cessation Materials for Hispanic Latino Smoker, Improving Cultural Relevance and Acceptability, el cual tuvo como objetivo transcrear una intervención en inglés de autoayuda para dejar de fumar, titulada Forever Free, Stop Smoking for Good, para fumadores de habla hispana. De acuerdo a los resultados, los participantes indicaron la necesidad de tener en cuenta características y temas culturales adicionales, como abordar el familismo y los factores que enfrentan los inmigrantes y proporcionar información sobre la terapia de reemplazo de nicotina. Para Perman, en el 2023, en su investigación Development of a Spanish Language Version, an Educational Tour for Surrogate Decision Markers of Comatose Survivors of Cardiac Arrest, en el cual tuvo como objetivo desarrollar una herramienta educativa lingüística y culturalmente apropiada para las personas a cargo de la toma de decisiones de los sobrevivientes en coma a causa de un paro cardíaco extrahospitalario. En dicha investigación se utilizó la encuesta como instrumento, en la cual se les preguntó a 12 miembros de la comunidad hispana si la adaptación era lingüísticamente correcta, aceptable y potencialmente útil, y si tenía relevancia cultural. Los resultados arrojaron que las herramientas traducidas al español eran lingüísticamente y culturalmente aceptables, gracias a que se usó la transcreación como estrategia en el proceso de la traducción. Bien, continuando con la parte de antecedentes, nos encontramos a Rivera en el año 2016 en su artículo de investigación titulado When a Common Language is Not Enough, Transcreating Cancer 101 for Communities in Puerto Rico. El objetivo principal de este trabajo fue describir el proceso de transcreación en el plan de estudios titulado Cáncer 101,
con el fin de capacitar a los estudiantes del máster en salud pública para educar a las comunidades de Puerto Rico. En dicha investigación se revisaron 10 módulos que abordaron información básica sobre el control, prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer. Se utilizaron los grupos focalizados con una población de futuros alumnos para determinar cuáles fueron los aspectos más importantes y los aspectos más débiles de las adaptaciones debido a la transcreación para obtener opiniones diversas. Los resultados arrojaron que el uso de material adaptado y transcreado aumenta la educación sobre el cáncer y permite reducir las disparidades en el sector sanitario. Por otro lado, tenemos a Murphy en el año 2014 en su artículo de investigación titulado Development of Spanish Language Fertility Educational Brochure for Pediatric Oncology Families, en la cual su objetivo fue desarrollar un folleto sobre preservación de la fertilidad pediátrica en el idioma inglés y resaltar la importancia de la creación familiar entre los hispanos, en la cual se considera importante el hecho de transcrear materiales para este público objetivo utilizando la verificación del participante. Ellos decidirán si la información fue relevante o no lo fue. Este estudio tuvo un enfoque cualitativo y también se utilizaron grupos focales con una población de pacientes de habla hispana y también a médicos oncológicos. Finalmente, se concluyó que la creación de materiales educativos pediátricos transcreados pueden ayudar a identificar preferencias de información relacionadas a los folletos acerca de la preservación de la fertilidad, permitiendo de esta manera que los pacientes aceptan recibir información sobre salud reproductiva y también información acerca del cáncer. Continuando con la parte metodológica, nuestro enfoque de revisión de literatura fue un enfoque de tipo narrativo, ya que se recopiló información de diferentes fuentes confiables con la finalidad de brindar información concisa y relevante sobre la transcreación en el campo médico, ¿no? Asimismo, este enfoque nos ha ayudado y nos ha facilitado reunir y sintetizar un volumen de información en un campo concreto que en este caso sería el campo de la transcreación. Para la selección de fuentes y bases de datos, ¿no? Se recopiló información relevante y seleccionada de las revistas indexadas como por ejemplo Clinical Key, Science Direct, PubMed, siendo la más resaltante la revista Web of Science, que es una base de datos que cuenta con fuentes y citas bibliográficas de diversas publicaciones que se relacionan al campo de la ciencia, en nuestro caso al campo de la transcreación. Cabe recalcar que dicha información recolectada tuvo un rango aproximado de 5 a 7 años. Asimismo, la mayoría de esta información recolectada fueron precisamente de artículos científicos. Y finalmente, para la parte de consideraciones éticas, se utilizaron, como ya se había mencionado previamente, revistas indexadas, y además, para poder demostrar la autenticidad de este trabajo y que no haya plagio alguno con algún otro tipo de información, se utilizó la herramienta Turnitin. Asimismo, este trabajo se basó bajo los regímenes de las normas APA, séptima edición recientemente actualizadas. Ok, continuando con la parte de resultados de nuestra revisión de literatura, la primera parte está enfocada a saber qué es en sí la transcreación, para lo cual Benetello en el 2018 considera que la transcreación consiste en redactar textos de un campo específico en una lengua y adaptarlos tanto al idioma de destino como a su cultura. Asimismo, menciona que el traductor que realiza este proceso debe tener ciertas habilidades: dominio de las lenguas, sensibilidad cultural, capacidad de redacción y conocimiento del mercado laboral. Por otro lado, para Spincy, en el 2018, menciona que la transcreación consiste en tomar un concepto en un idioma y recrearlo por completo en otro, ya que permite llevar la traducción a otro nivel, porque se hace uso de la creatividad y obliga a los traductores a salir de su aislamiento, de su zona de confort, de solamente traducir, permitiendo que tengan una mentalidad distinta con el objetivo de adaptar la información hacia el público meta.
Finalmente, para Castelluccio en el 2016, la transcreación es un término relativamente nuevo, que mezcla tanto las palabras traducción y creación, que consiste en tomar un concepto en un idioma y recrearlo completamente en otro. Es decir, un mensaje transcreado con éxito, ya sea de manera escrita o visual, debe provocar las mismas emociones y efecto de la lengua origen en la lengua de llegada. Entonces, se puede decir que la transcreación es el proceso mediante el cual se desarrollan o adaptan mensajes y contenidos para una audiencia con el fin de que tengan el mismo impacto que el original. Teniendo en cuenta todos estos puntos, es necesario ahora saber cómo se relaciona la transcreación en el campo médico y cuál es su función que cumple en este sector. Para Sengumta, en el 2024, resalta a la transcreación en el campo médico como el proceso que abarca labores interactivas que implican adaptar el significado a elementos culturales y emocionales que pueden influir en las decisiones de las personas. Por tal motivo, se debe tener en cuenta que la información de los textos transcreados sean culturalmente adecuados para que la información sea más accesible y permita facilitar relaciones de confianza basadas en la comprensión. Asimismo, Nápoles y Stewart en el 2018 mencionan que la transcreación en el campo médico se refiere a la adaptación de materiales de educación sanitaria para mejorar la comprensión y la relevancia cultural para grupos lingüísticos y étnicos específicos. Además, la transcreación permite planificar y ejecutar intervenciones con la finalidad de disminuir las disparidades culturales, haciendo que el material impacte del mismo modo en la comunidad destinataria. Y por último, para Lázaro, en el 2017, hace referencia a que la transcreación médica ha sido poco utilizada, ya que generalmente la información educativa sanitaria se ha traducido normalmente de forma literal, pero esto no ha sido suficiente, ya que en realidad no se llegaba a conectar con el público objetivo. Además, el autor menciona que los métodos de transcreación han permitido que traducciones de materiales educativos, por ejemplo, las campañas médicas, las cuales estas tienen como finalidad emocional y persuasiva, sean cultural y lingüísticamente adaptables para el público meta. Continuando con las teorías, ahora vamos a ver el impacto que genera la transcreación en el campo médico. Según Brewer, en el año 2024, hace énfasis en el impacto que genera la transcreación en temas médicos que han suscitado en los últimos años, como es el caso del reciente tema de la COVID-19. Muchas comunidades rurales latinas desconocen la importancia que puede tener el vacunarse para contrarrestar los daños que produce este virus. Es por ello que implementar la transcreación en el proceso de traducción sobre información médica precisamente genera un gran impacto en las personas al momento de tomar decisiones. Por ende, el uso de la transcreación es un enfoque exitoso para involucrar a las comunidades, con la finalidad de elaborar mensajes que reflejen los valores y las necesidades de la comunidad, haciendo énfasis en la cultura de cada una de ellas. En el caso de la pandemia, transcrear mensajes promovió resultados favorables, destacando la responsabilidad colectiva que tienen como grupo estas minorías, fomentando la confianza en que las vacunas se han desarrollado para evitar los efectos secundarios de este virus y que son muy eficaces para protegerse contra la COVID-19. Por otro lado, tenemos a Danauer en el año 2023, que hace énfasis en el impacto que emana la transcreación en tratar temas como la depresión y ansiedad en pacientes de habla hispana que han sobrevivido a la enfermedad del cáncer. La salud mental, si bien es cierto, es un tema muy susceptible, muy delicado, ¿no? En especial cuando una persona ha padecido y sobrevivido todas las consecuencias de una enfermedad.
Este estudio demostró que la transcreación de un libro de ayuda, considerando el idioma, el contenido y la relevancia cultural, ayuda a tratar a la depresión y ansiedad, haciendo que de cierta manera las personas involucradas sientan emoción y entusiasmo en relación a lo que el libro demostraba, usando imágenes y todos los recursos necesarios adaptados de manera cultural para la recepción de la información. De la misma manera, para Santoyo Olson en el año 2019, resalta el impacto de la transcreación en el manejo del estrés en mujeres latinas que viven en zonas alejadas de los Estados Unidos y que han padecido de cáncer de mama. Estas mujeres enfrentaron dificultades para recibir atención oncológica debido sobre todo a la falta de recursos económicos, a la falta de recursos lingüísticos y el acceso limitado a tratamientos contra el cáncer porque son muy costosos. Muchas de ellas son detectadas lamentablemente en su fase más avanzada del cáncer, de la enfermedad. Asimismo, la calidad de vida de estas mujeres sobrevivientes y que tienen cáncer están en zonas rurales y la vida es muy precaria para ellas, muy deficiente, ¿no? En especial cuando se relaciona el tema de la salud mental como el manejo del estrés. Para Richard, en el año 2019, destaca el impacto de aplicar la transcreación implementando en el uso de una aplicación educativa para dar a conocer sobre el virus del papiloma humano, el VPH, y el cáncer del cuello uterino en mujeres de la ciudad de Granada, en la cual considera que la transcreación ayudó a esa población a tener más conocimientos y mejorar de manera significativa acerca del tema después de la intervención educativa. De la misma manera, ellas estuvieron de acuerdo que se les enseñó una información útil y nueva, ya que el material fue transcreado y fue adaptado de manera cultural a su lengua materna. Cabe resaltar que, una vez más, se demuestra el impacto de la transcreación en el ejercicio de la educación sanitaria, ya que eso permite tomar decisiones de una manera más consciente, haciendo que las personas prevengan cualquier tipo de enfermedades y las consecuencias que estas conllevan. Por otro lado, vamos también a destacar los beneficios de la transcreación en el campo médico. Y aquí se cita a Rivera en el año 2016, que destaca la importancia del uso de la transcreación, ya que es necesario que los pacientes reciban una educación en salud médica apropiada. Dado es el caso de las enfermedades como por ejemplo el cáncer, ya que si se adapta de manera cultural información para capacitar a educadores sanitarios, se puede aumentar de manera eficaz la educación sobre esta enfermedad y reducir las disparidades sanitarias de las personas. Como se mencionó anteriormente, dentro del sector salud existen muchas disparidades, muchas diferencias, sobre todo para los grupos étnicos como los hispanos, que no hablan precisamente el idioma inglés. Muchas de estas personas, por precisamente la carencia idiomática, la carencia lingüística, no pueden acceder a información de suma importancia como los servicios preventivos, ¿no?, de diferentes enfermedades. De esa manera, Maskin en el año 2014, en su investigación sobre el uso de la transcreación como una estrategia que permite la comunicación intercultural en el uso de campañas de salud pública, resaltó precisamente que la transcreación permite que el mensaje sea más efectivo culturalmente para el público objetivo y de cierta manera ayuda a reducir esas diferencias que suceden en el sector salud, ¿no?, precisamente con los grupos étnicos. Muy bien. Continuamos. Ok. Terminando con la última parte, las conclusiones, podemos concluir que la transcreación en el campo médico es un proceso que permite mejorar la comunicación y comprensión de ciertos grupos étnicos. En este caso, hemos hablado de los hispanos, permitiendo que los materiales sanitarios sean adaptados de manera correcta y eficaz. Asimismo, también concluimos que la transcreación genera un gran impacto en el campo médico, ya que mediante su uso se pueden reducir las disparidades sanitarias en el campo de la salud de las comunidades que carecen de recursos lingüísticos. Y por último, la transcreación es un puente lingüístico
para romper las barreras idiomáticas y culturales, permitiendo un mejor acceso de información para la población que desconoce estos temas de salud. Como recomendación final, se recomienda a los futuros traductores y a los que están aún en formación a incursionar más sobre la transcreación y el beneficio que ésta tiene en el sector médico, ya que genera un impacto positivo en la vida de las personas al momento de recibir información adecuada y adaptada culturalmente cuando carecen de conocimientos lingüísticos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Claudia, Maricielo, por su presentación. Vamos a ver si hay alguna pregunta del público. La pueden escribir en el chat o pueden levantar la mano también y les podemos dar la palabra. Tenemos una pregunta de Laura Beatriz Campos. ¿Cómo puede la transcreación contribuir a mejorar la accesibilidad y la equidad en la atención médica a nivel global? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Laura? Voy a responder a tu pregunta, ¿no? ¿Cómo puede la transcreación contribuir a mejorar la accesibilidad y la equidad en la atención médica a nivel global? Si bien es cierto, la transcreación es la fusión de traducción y creación y creatividad. Entonces, de cierta manera, al momento de hablar de accesibilidad, quiere decir que hace hincapié, que hace énfasis en las personas precisamente que no dominan algún idioma. No solamente el idioma inglés, sino hablamos de los idiomas de manera general. Entonces, la transcreación no solamente se limita a lo que son la traducción de palabras en sí, sino también que va más allá, utilizando recursos como por ejemplo imágenes, eh, con la finalidad de llamar la atención, en este caso de los pacientes de algún tipo de enfermedad, para que puedan tomar conciencia de las consecuencias que puede traer ciertas enfermedades, ¿no? Y el beneficio que tiene el estar informados acerca de estos temas. Gracias. Tenemos otra pregunta en el chat de Álvaro Yáñez. ¿Qué tan accesible podría hacerse el texto sin dañar la percepción del texto original? Es decir, sin que parezca que el texto origen es informal o que se desconoce el vocabulario técnico. Ok, sí. En este aspecto, la transcreación, por así decirlo, rompe un poco más las barreras a diferencia de la traducción en sí. ¿Ok? La traducción siempre se rige a mantener la fidelidad del texto origen. A diferencia que la transcreación va a permitir, en este caso, por ejemplo, digamos un flyer, se pueden cambiar imágenes, todo con tal de que la cultura meta entienda el mensaje obviamente sin alterar la connotación del mensaje, pero la transcreación rompe esas barreras de solo eh, acercarnos más al texto origen, mantener la fidelidad. Lo que importa es que la cultura meta en sí entienda y sienta lo mismo que la cultura origen. Tenemos otra pregunta de Laura Patricia Álvarez. ¿Cuáles son los principales retos que ustedes han identificado para el uso e implementación de la transcreación, tanto en la rama médica como en otros sectores? Bien, Laura, precisamente junto con mi colega y compañera Maricielo, estamos elaborando un proyecto de tesis en la cual estamos poniendo en práctica lo que es la transcreación y la traducción de textos médicos, precisamente como folletos, ¿no? Los principales retos que hemos identificado es que precisamente estos folletos, estas guías médicas, textos relacionados al sector salud, siguen lineamientos muy rígidos respecto a la traducción, aunque muchas veces se tiende a obviar cosas como, por ejemplo, la terminología médica, que muchas veces las personas comunes no los podemos entender. Entonces, ¿cómo eso genera un gran impacto al hacer uso de la transcreación para que las personas puedan comprender de manera amplia lo que es
un mensaje de salud relacionado a cualquier campo médico, ¿no? Si bien precisamente cuando se habla de transcreación, muchos lo relacionan con el campo del marketing, con el campo de los videojuegos, pero muy poco se ha hablado de la transcreación en el campo médico, ¿no? La pregunta que dice, ¿puede decirse que hay un aspecto publicitario o de mercadotecnia en la transcreación en esta área? Lo pregunta Vero Hermida. Bueno, sí, como acaba de mencionar mi compañera Claudia, normalmente la transcreación se relaciona a la publicidad y el marketing, ¿verdad? Porque en ese campo es más usado. Pero de acuerdo a lo que hemos investigado y a los resultados, eh, los, los trabajadores de salud, los doctores, los enfermeros, se vieron en la necesidad de usar la transcreación eh, para poder conectar en sí con el público destinatario, para que los mensajes médicos o los mensajes que se utilizan en el sector salud también conecten con este público que tal vez carece de recursos lingüísticos, ¿no? En este caso, que no hablaban inglés. Y después Cintia Antrejo nos dice, pero creo que esto solo se podría hacer con aprobación del autor del material original, ¿no? ¿Hasta dónde tendría libertad el traductor de hacer modificaciones al material original? Bien, respondiendo a la pregunta de Cintia, precisamente como lo mencionó mi compañera, nosotros hemos hecho una revisión de literatura. Entonces, de cierta manera, estos artículos de investigación han sido realizados por propios traductores dentro del campo médico, trabajando conjuntamente con doctores y pacientes de cierto tipo de enfermedades para poder aplicarla, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los folletos médicos que están abiertamente al público en general, creo que no hay necesidad de poder tener la aprobación de algún autor porque son mensajes de manera general para el público, pero de cierta manera correspondiente como por ejemplo a guías médicas o algún proyecto muy exacto para poder realizar y hacer uso de la transcreación, sí tendría que ser conjuntamente y aprobado por médicos especializados en el área. Gracias. Me hace pensar esto en un caso que vi de una colega en donde eh, un hospital le pidió que tradujera material sobre COVID. Habían hecho un pequeño estudio de la población que utilizaba sus servicios en el hospital, población que requería ya sea de traducción o interpretación, y en su mayoría eran personas que tenían un grado máximo de estudios, en promedio, claro, de tercero de primaria. Entonces era justamente hacer una adaptación casi que completa, manteniendo el mensaje que se quería transmitir, por supuesto, pero de una manera que fuera comprensible, como ya lo mencionaron ustedes, no solo en cuanto al idioma, sino al grado de estudios y a otras cuestiones culturales y sociales específicamente para este grupo de personas. Entonces, como dice Beatriz en el chat, sí, ¿no? Definitivamente es un trabajo muy delicado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere levantar la mano? Ok, creo que no más. Eh, Muy interesante, felicidades. Sí, muchas gracias a ambas, Maricielo y Claudia, por esta presentación. Gracias al público también por haberse conectado. Tenemos una pregunta más. ¿Saben si se ha empleado en el campo veterinario? No, bueno, los resultados, si bien es cierto, la transcreación en el campo médico es algo nuevo que recién se está implementando. Entonces, en lo que nosotros hemos indagado, bueno, hasta el momento, ¿no? Todavía no hemos visto ningún trabajo relacionado al campo de veterinario, ¿no?
Bueno, ahí hay un nuevo campo que explorar. Muchas gracias y buenas tardes. Nos vemos entonces en la siguiente ponencia a las 7. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.